compartir de paz en horas negras y de tempestad. Allá en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes en este culto de adoración. Hoy vamos a compartir un tema importantísimo para la familia del Señor, un tema importantísimo en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo, un tema importantísimo en cuanto al sostén de la obra del Señor, que depende única y exclusivamente de nosotros los creyentes. El título del mensaje que hemos preparado para hoy: los tiempos difíciles son buenos tiempos para demostrar amor. Los tiempos difíciles son buenos tiempos para demostrar amor. Y el texto que hemos escogido para este mensaje lo encontramos en 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5, que me gustaría que compartieran conmigo la lectura de esta porción de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a nuestros hermanos en esta hora. Gracias por cada persona que escucha. Te pido que esta palabra pueda llevar consuelo, pueda llevar salud espiritual y pueda despejar dudas en la mente de nuestros hermanos, en sus corazones, y que pueda servir, Padre Celestial, para alentar a tu pueblo, Señor, a seguir ayudando a aquellos que menos tienen, y sobre todo a seguir sosteniendo este ministerio que usted nos ha dado y que ha puesto en nuestras manos a nosotros los creyentes. Guarda a cada hermano que escucha y prepara a tu siervo, Señor, para que las palabras dichas, Señor,
puedan ser guiadas por tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu tome control de todo lo que hagamos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien. Podemos decir que en estos tiempos difíciles en los cuales estamos enfrentando no solamente Panamá, sino la mayoría de los países del mundo, sostener la obra del Señor no es fácil. Sostener la iglesia no es sencillo. ¿Por qué? Porque la gente espera que la iglesia haga algo por ellos, espera que la iglesia en estos momentos se pueda solidarizar con sus necesidades, pero muy poca gente espera que la iglesia le pida algo a ellos para que la iglesia pueda seguir funcionando. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta mañana. Vamos a meditar en cuanto a nuestra responsabilidad como creyente, en cuanto a nuestro sostén, al sostén que debemos dar como creyentes a la casa de Dios, a la iglesia, que somos todos, para que el ministerio del Señor siga adelante. Los días de pandemia que nos toca vivir hoy son tiempos precisos, no solo para que como creyentes demostremos cuánto podemos esperar en Dios, sino que además nos dan la oportunidad de pensar cuánto podemos compartir o cuánto podemos aportar nosotros para que el ministerio del Señor siga adelante, para que la obra del Señor no se estanque en medio de los tiempos. Si ustedes han estudiado la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estuvo o fue llevado a Babilonia y fue conquistado debido a la rebeldía que ellos demostraron en cuanto a su relación con Dios, encontramos dos libros que nos hablan mucho acerca de la reedificación, no solamente de los muros, sino de la casa del Señor, cuando estas personas se les dio la oportunidad de poder regresar a Judá, a Jerusalén, a su tierra. Y estos libros son Esdras y Nehemías. Ambos nos hablan acerca del esfuerzo que mucha gente en su necesidad, en sus dificultades financieras, en sus dificultades, necesidades diarias que ellos tenían, pudieron hacer o pudieron llegar a obtener para que no solamente los muros, sino la casa del Señor fuera reedificada. Hoy día nosotros vivimos una situación similar. Hoy no ha venido un gran ejército y nos ha destruido, pero sí ha venido una plaga, un virus que nos ha restringido nuestra economía, nos ha mandado a nuestros hogares y no nos ha permitido trabajar. Hay mucha gente que no está trabajando hoy. Hay mucha gente que no está recibiendo nada, ni un salario. Pero hay algunos que todavía conservamos nuestro salario. Y a la mayoría de estas personas, de estos hermanos nuestros, a la mayoría de ustedes que saben que ustedes aún conservan su salario, que ustedes todavía pueden aportar para la obra del Señor, quiero dirigirme en especial a ustedes en este día, con el propósito de que nosotros también podamos compartir en medio de nuestras necesidades, que sabemos que también las tenemos, con aquellos que menos tienen, con aquellos que realmente no tienen nada. Muchos de nuestros hermanos han sido cesados de su actividad laboral y necesitan que la iglesia comparta con ellos. Los otros tenemos tal vez la excusa de decir que no podemos arriesgar los recursos que aún a nuestro presupuesto, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Lo cierto es que las Escrituras nos dan testimonio de cómo Dios ha obrado en tiempos de necesidad con aquellos que han confiado en Él. Los que con fe han puesto en práctica la generosidad en tiempos difíciles. Y eso es lo que me gustaría compartir y meditar con ustedes en este día. Queremos compartir algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta y que nos ayudan a ser generosos aún en tiempos de necesidad, que nos ayudan a ser generosos aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy. Y el primer aspecto
que quiero compartir con ustedes es que todo aquel que quiera dar a Dios tiene que darse primero a sí mismo. Tiene que darse a Dios a sí mismo. Dios no quiere nada de nadie que no le pertenezca. Nosotros que hemos dado un paso adelante, nosotros que en nuestro corazón hemos dicho, yo soy creyente, yo acepto a Jesús como mi Salvador, yo me identifico en el mundo, en esta comunidad, como un hijo de Dios. A estas personas Dios quiere dirigirse. Nosotros tenemos que darnos primeramente a nosotros. Mira, Dios no acepta ofrenda de alguien que no tenga una relación con Él. Dios no acepta ofrenda de alguien que quiera pagar o podríamos decir, tratar de poner una malla en su pecado para que Dios no lo vea por medio de lo que Él da. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que primero, antes de traer una ofrenda a Él, nosotros podamos haber tenido una buena relación con Él. Nosotros hayamos haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador en nuestros corazones. Por eso que Dios se dirige a los creyentes en cuanto a ofrendar o en cuanto a diezmar, en cuanto a dar a Dios lo que le pertenece a ellos, a los creyentes, a los que hemos creído en el Señor. Dios no le pide nada a nadie que no tenga una relación con Él. Dios no espera nada de aquellos que no tienen una relación con Él. Pues cuando damos algo a Dios, esto está relacionado con nuestra vida devocional con el Señor. Mire que aquí en el versículo, en el capítulo 8 de 2 de Corintios, el versículo 5, nos dice la palabra, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Para que tú puedas ofrendar a Dios, para que tú puedas dar algo al Señor, tú tienes que darte primero tú a Dios. Dios quiere tu corazón primero. Dios no quiere tus ofrendas. Dios no quiere tu diezmo primero. No, Dios quiere que te dejes a ti primero. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Cuando tú comprendas que tú puedes tener una relación con el Señor y cuál es el lugar de Dios en tu vida, entonces el Señor quiere que tú traigas a Él lo que le pertenece. ¿Sabes? Dios escogió a un pueblo, entre todos los pueblos. Escogió a los judíos, escogió a Israel como el pueblo escogido. Les dio mandamientos. Algunos de esos mandamientos tenían que ver en cómo Dios quería que ellos administraban su casa. ¿Por qué no se lo dio a los caldeos? ¿Por qué no se lo dio a otra gente? Porque no eran parte de ese pueblo escogido. Hoy nosotros, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de poder llamarnos hijos de Dios. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a lo que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Dios. Nosotros tenemos un compromiso con la casa del Señor. Hoy, a pesar de la pandemia, nosotros tenemos compromisos financieros de nuestras iglesias. Tenemos que seguir pagando la luz, tenemos que seguir pagando el agua. Gracias a Dios no tenemos que seguir pagando el terreno ni una renta por la iglesia, pues ya eso lo cancelamos. Pero hay muchas necesidades dentro de la iglesia que tenemos que suplir. ¿Y quiénes suplen esa necesidad? Los que tenemos un compromiso con el Señor, los que de corazón nos hemos dado al Señor. Somos los llamados a suplir estas necesidades. Y algunos de ustedes se estarán preguntando, oye, pero ¿con qué descaro se le puede pedir algo a alguien en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tanta necesidad? ¿Sabe? Así como usted necesita administrar su hogar, así como usted necesita que su hogar siga adelante, la iglesia tiene que seguir adelante. ¿Y quiénes son los que tienen la responsabilidad de poner o de a funcionar a la iglesia, de seguir aportando para que la iglesia siga funcionando? Somos nosotros los creyentes. Somos nosotros los creyentes que tenemos compromiso y que estamos cumpliendo compromisos seculares, pero que también tenemos ese compromiso espiritual con nuestro Dios para que la casa del Señor pueda seguir adelante, para poder seguir supliendo las necesidades de aquellos que más necesitan.
Dios quiere que nosotros tengamos una relación, primero, personal con Él. No puedo ofrendar si no soy hijo de Dios. No puedo dar mi diezmo si no soy hijo de Dios. Si no tengo una relación con el Señor. Mira, hay mucha gente que se ha acercado a nuestras iglesias, a la iglesia El Faro, la cual es la iglesia a la cual nosotros estamos sirviendo, y nos dicen, oye, yo allá en la casa tengo un dinero que hace rato lo quiero entregar a la iglesia. ¿Cómo puedo hacer para entregarlo? ¿Sabe? Antes de que traiga ese dinero a la iglesia, nosotros le hemos respondido, tienes que venir tú. Dios quiere que tú vengas y entregues tu vida. ¿Cuándo vas a venir a la presencia del Señor y vas a entregar tu corazón? Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que tal vez si le entrego algo a Dios, si le doy algo material al Señor, Él va a perdonar mis pecados y me va a dar entrada al cielo. No, tenemos que entregarnos nosotros mismos. Primero, nosotros como hijos de Dios. ¿Sabe? Dios no quiere dinero de gente que no sea de Él o que no tenga un compromiso con Él. Por eso que nuestra iglesia no acepta dinero de cualquier lugar. Usted puede venir con un sobre allí y lo quiere dar a la iglesia, pero la iglesia quiere saber quién es el portador de ese sobre. ¿Para qué? Para que él primero tenga una relación con el Señor, para que él entregue su vida a Cristo. Así es que el Señor quiere aceptar la ofrenda de aquel que es su hijo. En segundo lugar, para contribuir en la obra de Dios en tiempos difíciles, debemos tener fe en Dios y amarle de todo corazón. ¿Saben? No es fácil ofrendar en este tiempo de pandemia. Porque, ¿sabe? La mayoría de nosotros está pensando, oye, yo tengo allí, separé el diezmo, pero lo tengo ahí restringido para ver qué pasa. Para ver si mi vecino tal vez necesita algo. Para ver si, no sé qué va a suceder. ¿Sabe? Eso es falta de fe. Eso es falta de fe. La Biblia dice que si nosotros damos al Señor de todo corazón, Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. No estamos hablando del mal llamado evangelio de la prosperidad. No, porque Dios no nos tiene que dar nada porque nosotros le damos. No, hay mucha gente que hace un contrato con el Señor y le dice al Señor, bueno, Señor, yo te entrego 50, yo sé que tú me vas a devolver 5,000. O si yo te entrego 100, Señor, yo sé que tú me vas a devolver 10,000. No, ese no es el trato que nosotros debemos tener con Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Había un personaje importante en tiempos antiguos que aportaba un número, podríamos decir, plural, más allá de lo que debía dar al Señor. Él era una persona muy adinerada, tenía mucho negocio, y él daba el 90% de sus entradas a Dios. Y la gente le preguntaba, oye, pero ¿por qué tú das el 90% y te quedas con el 10% para ti? Dice, él respondía, no es que yo esté dando a Dios el 90%, es que yo me estoy quedando con el 10% de todo lo que le pertenece a Dios. De todo lo que pertenece a Dios. Es de esta manera que el Señor quiere que nosotros nos presentemos delante de Él. Que en tiempos difíciles tengamos fe. ¿Cuál era la situación de los hermanos de la iglesia de Macedonia? Según nos habla 2 de Corintios capítulo 8. ¿Cómo estaban ellos? Dice la Biblia, en grande prueba de tribulación, en grande prueba de tribulación. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2 de 2 de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo estaba la iglesia de Macedonia? Tenía mucho dinero, mucha gente trabajaba en empresas importantes, nada de eso. Ellos eran muy pobres. Pero cuando ellos conocieron a Jesús, cuando se dieron primeramente al Señor, ellos quisieron contribuir
para que el ministerio, la obra del Señor siguiera corriendo, para que el evangelio siguiera corriendo, para que los apóstoles pudieran ayudar a aquellos que tenían una necesidad real, que necesitaban más que ellos. Ellos quisieron dar en medio de su pobreza para aquellos que quizás estaban más desvalidos que ellos. Es un privilegio con promesa para el cristiano poder contribuir para la obra del Señor. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros podemos contribuir aún en medio de nuestra necesidad, la palabra del Señor nos da promesa. Allá en Proverbios, el capítulo 3, versículos 9 y 10, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe? Mucha gente que ha dicho, bueno, es que yo he estado tentando al Señor. Yo le he estado dando parte de lo que le corresponde o lo que yo creo que debo darle. Y no veo que nada vuelva a mí. Yo no veo que mis graneros estén llenos. ¿Sabes? Nosotros no tenemos ninguna necesidad por qué tentar al Señor. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. En estos días estuve leyendo en medio de estos mensajes que mandan ahora en tiempos de pandemia, no sé si era en Italia o en España, un anciano que lo habían estado tratando creo que 24 horas por medio de un respirador. Él estaba recibiendo respiración artificial y luego cuando le dieron la factura, le cobraron por el uso del respirador una cifra un poquito grande por usar el respirador en ese tiempo en que él usó. Y sabe, él se puso a llorar cuando vio la factura. Y la gente le preguntaron, ¿qué te pasa? ¿No puedes pagar la factura? ¿No tienes dinero? Era una persona acaudalada y él dice, no es que no tenga dinero, tengo dinero para pagar. Lo que me duele es que en todo este tiempo que he vivido, en todos mis años de vida, Dios me ha estado dando respiración, me ha estado dando aire y no me ha cobrado ni un real. ¿Cuánto tendría que pagarle al Señor si el Señor le cobra o nos cobrara a nosotros el aire que respiramos? ¿Sabe? A veces cuando damos al Señor, tenemos que saber que Dios nos da cada día mucho más de lo que nosotros merecemos. Él nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Como creyentes, somos únicamente nosotros los que estamos llamados a sostener su iglesia en los aspectos que la palabra implique, tanto en lo espiritual como en lo material. Nosotros los creyentes, los que tenemos un compromiso con Dios, somos los que estamos llamados para sostener su iglesia, aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad, en este tiempo en que el Señor nos da la oportunidad de poder adquirir o de mantener aún nuestro salario. Hemos de fortalecernos en el amor fraternal unos con otros, pero también es una responsabilidad de nuestra contribuir con nuestras ofrendas para los gastos materiales que involucran la obra de Dios en la comunidad donde Él nos permite vivir. ¿Sabe? Hoy día el gobierno posiblemente ha dado moratoria o ha presentado una ley de moratoria o ha firmado una ley de moratoria en el cual nos permite a nosotros no pagar la luz por un tiempo, no pagar el teléfono celular, el agua, no pagar la tarjeta de crédito, a algunos también no pagar los préstamos bancarios, etc. Pero sabe, un buen consejo para nosotros los creyentes, especialmente nosotros que estamos recibiendo un salario, nosotros que todavía nuestras empresas nos están pagando, aunque sean nuestras vacaciones, como es el caso nuestro. Nosotros, si tenemos dinero para pagar, cumplamos con cada una de esas responsabilidades
paguemos el agua a tiempo, paguemos el teléfono a tiempo, paguemos nuestros compromisos financieros con los bancos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, cuando acaba la moratoria, va a ser un poco más difícil. Quizás vamos a tener que pagar algunos intereses adicionales. Quizás vamos a tener que hacer algunos arreglos que si seguimos pagando lo que nos corresponde en este tiempo, nos va a ser más fácil. Así que no dejemos de cumplir con nuestro compromiso, pero tampoco dejemos de cumplir con nuestro compromiso con Dios. No dejemos de traer la ofrenda que le corresponde al Señor. No dejemos de traer todo lo que el Señor, lo mucho que el Señor nos ha dado, lo poco que podemos contribuir nosotros. Nosotros por lo menos tenemos una medida. La medida de dar el 10% a nuestro Dios. El 10% para el sostén de nuestra iglesia. ¿Qué hace nuestra iglesia con ese 10%? Nuestra iglesia se sostiene. Hoy día, gracias al Señor, hemos podido contribuir con muchas bolsas de comida para algunas de nuestras familias, necesidades de nuestra iglesia, y no solamente de nuestra iglesia, sino de la comunidad en general. Hemos podido aportar con dinero efectivo para algunas familias que no tienen. Hemos podido aportar también para contribuir con algunas personas necesitadas para un medicamento, para un funeral, etcétera. De muchas maneras la iglesia ha podido aportar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido responsables. Porque cada uno de nosotros ha podido dar de lo que el Señor le da, de lo que viene a nuestras manos, lo que le corresponde a Dios por derecho. Porque Él es nuestro hacedor, nuestro creador. Él es nuestro Padre y nosotros formamos parte de su obra aquí en la tierra. Para finalizar, para concluir, no es fácil desprenderse de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos y ha entregado y entregarlo a la iglesia para que la iglesia la utilice, especialmente en estos tiempos en que hay mucha necesidad, en este tiempo en que quizás no sabemos cómo vamos a vivir mañana, pero tenemos que tener fe. Lo que es de Dios es de Dios, lo que le pertenece al Señor es del Señor. Es posible que alguien más necesitado que nosotros esté esperando esa ofrenda que nosotros estamos reteniendo. Así que es importante que nosotros podamos traer la ofrenda al Señor para que la iglesia pueda contribuir en suplir las necesidades de otros, para que nosotros de esa manera podamos obedecer la palabra del Señor en cuanto a nuestra responsabilidad de dar. Sabemos o debemos saber que parte de lo que Dios ha puesto en nuestras manos no nos pertenece, es del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 14, la palabra del Señor nos dice, y este es el último pasaje que vamos a citar. Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 14, la palabra del Señor nos dice, hablando Salomón al pueblo de Israel, haciendo una oración especial a Dios. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué bonito. De lo recibido de tu mano te damos. Ojalá ese sea el concepto de cada uno de nosotros, especialmente nosotros los creyentes. Hay mucha gente que no da nada a Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, todo lo que yo tengo lo he sudado, es mi esfuerzo, eso es mío. ¿Y para qué lo voy a dar a la iglesia? ¿Para qué? ¿Cómo lo van a usar ellos? Etcétera. Pero nosotros que hemos creído en Dios, nosotros que tenemos un compromiso con Él, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, sabemos que tenemos un compromiso para alcanzar a otros para Cristo, para poder suplir las necesidades de otros. Aún en estos tiempos difíciles, Dios está proveyendo a su pueblo. Según la providencia de Dios para con nosotros, debemos responder con generosidad.
Dios no espera que le demos limosnas. Dios espera que abundantemente respondamos ante Él de acuerdo a las bendiciones que diariamente recibimos. Nuestra iglesia es una unidad, o nuestra iglesia en unidad está ayudando a otras personas con gran necesidad. Para que esa ayuda pueda sostenerse, cada miembro del cuerpo de Cristo que pueda aportar está llamado a traer delante del Señor sus diezmos y ofrendas, que serán compartidas en suplir las necesidades de mucha gente que hoy espera que como creyentes compartamos en medio de nuestras necesidades. ¿Saben? Recientemente la Asociación Bautista de Panamá Metro tuve el privilegio de poder en 2 ocasiones repartir bolsas de alimento a muchas de las iglesias que conforman o que forman parte de la Asociación Bautista Panamá Metro. ¿De dónde vinieron esos recursos? Esos recursos vinieron de cada una de las iglesias que aportan al plan solidario de la asociación o al plan cooperativo de la asociación. Viene de lo que nosotros aportamos, de lo que cada miembro de la iglesia da, y así cada iglesia aporta a la asociación, y de esa manera nosotros pudimos llevar ayuda a aquellas personas que necesitaban. ¿De dónde están saliendo los recursos que estamos dando a nuestros hermanos que más necesitan en este tiempo de pandemia? De su ofrenda, de su diezmo, de lo que usted ha aportado durante todo este tiempo. Nosotros allá en la iglesia tenemos una ofrenda especial que separamos de todo lo que entra a la iglesia. Separamos un 5% para emergencia, un 5% de todos los ingresos que entran a la iglesia, los separamos para cualquier emergencia. Hoy día nosotros estamos usando esos fondos para honra y gloria de Dios. Hoy día hemos contribuido en muchas necesidades de la familia de Dios para poder sostener, para que ellos puedan salir de la dificultad en la cual están pasando. La iglesia ha sido solidaria, ha aportado a los hermanos que más necesitan. ¿Y de dónde vino este dinero? ¿Nos lo donó el gobierno? No. ¿Nos lo donó el representante del corregimiento? No. ¿Lo donó una persona que tiene mucho dinero? No. Lo donó cada miembro con compromiso de la iglesia. Cada miembro que cree en el Señor y que sabe que todo lo que tiene le pertenece a Dios, lo ha puesto en las manos del Señor, y hoy hemos sido de bendición para mucha gente. Dios le ayude, Dios le bendiga, y Dios permita que podamos ser dadores alegres. Dios le bendiga. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos,
y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
enciende una luz en la oscuridad.